Eu tinha uma agenda de 2, 3 anos, já lo sabe. E essa agenda, claro que se cumpriu, pero esse evento estava agendado desde 3 anos, então não se hizo o outro ano, vino a pandemia, tampouco se hizo. E de pronto me habla, hermano Ângelo, já está todo, já está o boleto. Eu falei, ¿de que me hablas? Pues el evento, ¿se va a hacer? Sí, se va a hacer. E eu sei que oraram porque um dia antes que eu chegara, havia lluvia torrencial na península de Yucatán. El dia que eu chego, abre um solazo e 39 temperatura, 38, 39, ¿no? Ok. Eu regressei na manhã de lunes e na tarde o huracán entra. Então dijeron, hermano, de verdade, Deus le ama porque mira o que está passando aqui. Já me enviaram videos, pero bueno, estamos orando por Yucatán também, orando para que não se haga mais desastroso o que está passando allá e agora está no Caribe, entrando a Nova York já, não? Pero bueno, por isso, graças por haber orado por mim, pero aqui estou, cumprindo com todos os protocolos e tudo isso, estamos bem. Prepara tu Bíblia porque hablaremos hoje deste evangelho que nos dá segurança de ir, venir, entrar, salir, o evangelho que salva. De hecho, a verdade do evangelho que salva, o título desse sermão, que por supuesto será em 2 partes. A ver, cabina, ¿me pueden lanzar la diapositiva, por favor? Van a ver que quedou um pouco extenso, pero escute bem isso. A razão de por que estamos nessa manhã reunidos nesse lugar é porque compartimos a mesma fé e a mesma crença. Estamos de acordo, verdade? Aparentemente é algo muito abstrato. A fé e a crença são intangíveis, pero está basado em algo muito concreto, em algo muito tangível, e é a palavra de Deus. Tu fé, mi fé, nossa crença está basado em el evangelho que salva. La iglesia como um todo, hermanos e hermanas, pessoas que nos ven por internet, la iglesia como um todo enfrenta uma luta muito mais añeja e antigua que a da pandemia. Desde que a igreja foi fundada em Cesareia de Filipo por Jesucristo, a partir de que foi fundada, a igreja ha enfrentado sempre o ataque da mentira. Enfrenta uma luta por la verdade. Quero que pensem um pouquito. O que passaria no mundo se as igrejas deixaram de predicar a palavra? Igrejas evangélicas, claro, 100% cristocêntricas como a nossa. O que passaria no mundo se os únicos que podem predicar não lo hacen? Pois o mundo seria um caos, mais do que já é. Por isso é uma sociedade, igreja, donde a mentira, essa é a sociedade que vivimos, donde a mentira pesa mais que a verdade. É uma sociedade donde se vivem vidas oscurecidas por el engano. A igreja é o único baluarte de la verdade, o único. Se a igreja não hace lo que se supone tem que hacer, se acabou o mundo. Se acabou o mundo. E nessa pandemia, muitas igrejas cerraram portas e já não volveram a abrir. Conozco várias que simplesmente cerraram e se acabou a obra. Tristemente, pastores desistiram. Escute o que te vou dizer, isso é gravíssimo. Pastores desistiram do ministério. Já não. Como Assembleia de Deus, e nessa secção, faleceram 18 pastores. 18. Quero que entendas a gravidade disso. Seja porque não se cuidaram, seja porque alguns abriram suas igrejas al 100%, mandaram a volar o aforo que temos hoje é de 25 a 30%, já lo sabemos. Claro que é molesto, queremos que todas as sillas que estão allá estejam aqui outra vez e todo lleno, eu entendo, eu também sou mais frustrado. Mas sabe que há um ordem, aunque alguns não entendam, aunque alguns buscam igrejas onde estão full, lleno, mas o resultado é catastrófico porque o coronavírus não distingue fé nem crença, ele ataca. Quero que entendam isso. Mas estamos cumprindo todos os protocolos e um dia pronto isso vai terminar, mas
Isso não é excusa para não congregar, não é excusa para não predicar a palavra do Senhor. A igreja vive em uma sociedade que hace daño a la verdad. La iglesia es el único baluarte de la verdad. Y en esta lucha por la verdad hay un hombre que resalta. Claro, está Cristo, por supuesto, pero está Pablo. Pablo enfrentou el mismo problema que estamos enfrentando hoy. Había pandemias también hace 2000 años, pero ninguna como esta. Nenhuma como esta. Quero que vão comigo a Colossenses capítulo 1. Estamos vendo a verdade do Evangelho que salva, parte 1. Ok? Colossenses capítulo 1. Ponga muita atenção, por favor. Agarra tu Bíblia. Não confie em que vão projetar, porque se algum dia não funcionam projetores, então, como vas a ler? Trae tu Bíblia da igreja. Colossenses capítulo 1. De versículo 3 al 8. Te lo voy a leer. Dice assim a palavra: sempre orando por vosotros. Damos graças a Deus, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera de qué? Del Evangelio. ¿Están aquí, verdad? Ok, gracias. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo, escuche eso, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Bueno, era típico de Pablo, después de un saludo inicial, Pablo se mete de lleno a la explicação do Evangelho. Não havia um preâmbulo. Era o saludo de Roma, o saludo de Corinto e entrava com a palavra. Lo mais curioso é o capítulo 5, versículo 5, perdão. Em um solo versículo, Pablo explica o Evangelho. Escute isso. Versículo 5. A causa de la esperança que os está guardada en los cielos, de la cual já habéis oído por la palavra verdadeira del Evangelho. O que é o que está passando aqui? Pablo enfatiza o hecho de que, a pesar de que vivimos em um mundo que bonifica a mentira, a igreja e os cristianos devemos sempre vivir a verdade do Evangelho. Escute isso, igreja, não há meia verdade, há completa mentira. Ponto. Não permita que o mundo te lance esses valores que não têm nenhum valor. Não há meia verdade, o que existe sim é uma completa mentira. O Evangelho é sinônimo de verdade. A palavra é sinônimo de verdade. Você me escuta bem? E tanto é assim que se estila muito que quando alguém vai prestar um juramento, põe sua mão sobre quê? A Bíblia. Curiosamente, em Estados Unidos, todos os presidentes juram, digamos assim, sobre a Bíblia de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln foi o único presidente americano 100% cristiano. Os demás por aí vão. Pero Lincoln era tremendo, tremendo. Então, quando há a cerimônia de toma de posse, de possessão do novo presidente dos Estados Unidos, eles sacam a Bíblia de Lincoln do museu, la llevan a la cerimônia e sobre essa Bíblia põem a mão e já sabem como é a cerimônia, verdade? Pero algunos lo hacen colocando la mano sobre números 30 versículos. La mayoría de las personas abren números 30 versículo 2 para jurar su obligación. ¿Qué dice números 30 versículo 2? Mira, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Por isso, vivamos a verdade, igreja. Porque não há uma meia verdade. O que há é que? Uma mentira completa, uma completa mentira. Quando falamos da verdade do Evangelho, eu quero ser muito teológico esse domingo e o outro. Então, vamos a dar uma classe master de teologia aplicada. Okay? Quando falamos da verdade do Evangelho, de que estamos falando especificamente? Todos temos Bíblias. Todos lemos os evangelhos,
pero pocos saben el impacto que significa vivir según la verdad profesada en ese libro. ¿De qué estamos hablando específicamente? La palabra evangelio, pongan mucha atención. Ahora entramos a etimología, para que entendamos todos qué significa eso. La palabra evangelio, como aparece en versículo 5, que acabamos de leer, es la palabra evangelión. Evangelión simplemente es un término que significa buenas noticias, buenas nuevas. Pero va más allá de eso. Hay un complemento en esas buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo murió por ti y por mí en la cruz, que resucitó y que tenemos vida eterna en Él. Esa es la buena noticia. Ese es el evangelio. El término, escuche eso, el término es griego. El término fue inventado en un campo de batalla. Parece absurdo, ¿no? Pero la palabra evangelio, evangelión, foi acuñada em um campo de batalha. Em Grécia, Grécia não era uma nação. Grécia estava formada por cidades-estados. Hace 2000 anos. Cada cidade era um país. Nenhuma cidade queria nada com a outra. Peleavam entre eles. Tinham seus próprios exércitos. E era muito comum a guerra entre as cidades em Grécia. Os romanos não entendiam, os persas não entendiam, os babilônios não entendiam, dizendo, como é possível que allá todos peleam contra todos? Porque não havia uma ideia, um conceito de nação, como la tem hoje. Eram cidades-estado, e quase sempre havia batalha, um contra todos, dois contra um, era uma loucura. E lo hacían, cada quem tinha seu exército. Então, depois de uma batalha, porque hasta isso, as batalhas não se davam em las cidades, porque queriam preservar as cidades. Então, eu te veo en el campo, mañana a las 10, vamos. Então, a batalha sempre era en el campo. E as cidades quedavam, os habitantes das cidades quedavam esperando as notícias. Ganamos, perdimos, e agora o que vai passar? E de pronto, escute isso, en el horizonte aparece um mensageiro, ¿no? Regresando del campo de batalha. E, por lo general, por sua aparição já se sabia se haviam ganado ou perdido. Se o mensageiro traía a lança levantada e uma corona de laurel na cabeça, significa ganamos. E ele corria e chegava à cidade e gritava evangelion. ¿Sabe o que é isso? Escute isso. Buenas noticias de victoria. O complemento é esse. Buenas noticias de victoria. ¿Qué es el evangelio para el cristiano? Buenas noticias de qué? De victoria. Porque Cristo ganó. Y si gana Cristo, ganamos todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Qué bueno. Evangelión. Buenas noticias de victoria. Y de hecho, el evangelio, la Biblia, son buenas noticias de victoria. Ahora, ¿qué sabemos acerca de ese evangelio que nos salva? De ese evangelio que nos motiva, de ese evangelio que moldea nuestras vidas? Bueno, para empezar, Jesucristo lo predicó antes de nosotros. Él predicó antes de nosotros. Y cuando predicamos lo que Él predicó, no tenemos por qué inventar algo nuevo. Y muchos lo hacen. Porque si inventamos algo nuevo a lo que Cristo predicó, no estamos predicando lo que Él ha predicado. Y entonces el predicador, pastor o quien sea que predica algo que no está aquí, aguas. Dice la palabra, ninguna tilde será quitada, de lo contrario será anatema ante Jehová. Y anatema significa apartado de lo alto para destrucción. Cuidado con eso. No tenemos que agregar nada al evangelio. Tenemos que sacar de ahí y predicar la palabra tal y cual lo hacemos en gracia y paz desde hace mucho tiempo. Entonces, no inventemos nada, porque senão no estaremos predicando lo que Cristo predicó. Mateus 4, 23 dice assim, miren isso, Mateus 4, versículo 23. E recorreu Jesus toda a Galileia, enseñando las sinagogas de ellos y predicando el ¿qué? El evangelio del rey. ¿Sabe qué? Donde hay un reino, hay un rey. Y donde hay reino, rey, tienen que haber súbditos. Cristo comenzó su ministerio, dijo, el reino de Dios se ha acercado. Significa,
y hablamos de eso hace 2 domingos, ¿no? Conviene que ustedes sean mis súbditos, porque el rey paga las cuentas del reino. El rey paga las cuentas de sus súbditos. Es como si Cristo dijera: yo pagaré tu teléfono, tu agua, tu luz, tu internet, pagaré tu plan de salud, te voy a sanar, te voy a prosperar, te voy a levantar, te voy a perdonar y te voy a llevar conmigo un día al cielo. O sea, te conviene ser mi súbdito. Es esto, el evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Significa a quien se te cruza enfrente, que no te escape. Predica la palabra. Ahora, no solo debemos proclamar el evangelio, iglesia, también debemos defenderlo. Escuche eso, no es defender a Dios. No pierda tu tiempo defendiendo a Dios. Las personas te van a atacar, pero Dios no necesita defensa. Él es Dios. Pedro decía: esté preparado para presentar defensa de tu fe si alguien de ello te requiera. Significa, no es defender a Dios, es defender tu fe, tu creencia. Pero no con gritos ni con golpes, no, es con la palabra, es con el evangelio. Por favor, no entren en discusiones necias. De nada va a servir. De nada va a servir. No solo debemos proclamar el evangelio, también debemos defender el evangelio. Filipenses capítulo 1. Vamos entrando. Todavía no es la predicación. Esa es la introducción de lo que viene. Cálmense, por favor. Filipenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Algunos, a la verdad, escuche eso, predican a Cristo por envidia y contienda, tal y como vemos hoy. Les gusta pelear. Pero otros, de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, o sea, por pelear, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, decía Pablo. Pero los otros, por amor, se predican por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa de ¿qué? Del evangelio. No de Dios, del evangelio. Entonces, mire, ponga atención, vamos entrando, ¿ok? Jesús proclamó las buenas nuevas. Dijo que debemos proclamarlas nosotros también. Y además, debemos defender la fe. ¿Por qué crees lo que crees? Está en la Biblia. ¿Por qué creemos lo que creemos? Pero tenemos que actuar, iglesia, como es digno del evangelio que predicamos. ¿Sabe qué es eso? No se vale la incoherencia en el cristiano. Tú no puedes ser uno aquí y otro allá afuera. Lo que eres aquí, serás allá. Es esto. Porque Cristo está contigo. Debemos actuar como es digno del evangelio que predicamos. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis, mira lo que es eso, eso es muy profundo. Sí, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Pablo está diciendo: a ver, los de Filipo, yo voy a veros, y si yo no encuentro coherencia entre lo que escucho de ustedes y cómo viven, los voy a regañar, y muy seriamente. Por eso, aunque yo no esté ahí, Cristo está ahí. Entonces, pórtense bien, actúen como cristianos que son. Pero también podemos y debemos disfrutar de la comunión del evangelio. Miren eso, Filipenses 1. Del 3 al 5, regresen. Del 3 al 5. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. O sea, gocémonos sanamente en la comunidad del evangelio de paz. Dejen de preocuparse por cosas que no merecen tu preocupación. Y hay algo más, iglesia, sobre el evangelio que hemos creído y por el cual vivimos. Miren eso. 2 de Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor,
A palavra diz, e Cristo dijo, se tú te avergüenzas de mí en la tierra, yo me avergonzaré de ti delante del Padre que está en los cielos. Significa que no te dé pena decir, soy cristiano, claro que soy cristiano. De lo contrario, no eres cristiano. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Significa, aquel que te mete en la pelea, te dará también la victoria. Si Él te mete ahí, aguanta, prepárate, ora, ayuna, porque si Cristo te metió a la pelea, Él te dará la victoria en esa pelea. De lo contrario, sería Él mentiroso, y Cristo no miente, no es mentiroso. ¿Están aquí todavía conmigo? 1 Corintios 9, versículo 11 y versículo 12. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Y aquí habla específicamente a los corintios de diezmos y ofrendas. Ahí se trata esa porción de Pablo. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de ese derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Pablo era consciente de la crisis que había en Corinto. Dice, si pueden ayudarme, ayúdenme, y si no, pues allá Dios sabe. 1 Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Bueno, ya vimos que Jesús proclamó ese Evangelio, nos mandó a hacerlo, a defenderlo, a laborar en él, tener comunión con él, sufrir por él, no estorbarlo, nunca estar avergonzados del Evangelio y reconocer que hemos sido capacitados por Dios para predicar el Evangelio. Te digo una cosa, tú no tienes que ser pastor para hacerlo. Quizás tu llamado no sea un llamado pastoral, pero todo cristiano y cristiana tiene la obligación delante de Dios de cumplir labor pastoral. Implica que orar uno por otros, predicar la palabra, seguir una vida de rectitud y ser ejemplo de fe para aquellos que son más débiles. ¿Sí me escucharon bien? Te puedo decir algo que no está en la predicación, pero tengo que decirlo. Santiago 5 tiene un pasaje muy hermoso donde dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos, o sea, a los líderes de la iglesia, que orarán por él, y si ha cometido pecado serán perdonados, y la oración de fe salvará y sanará al enfermo. Pasaje muy conocido. El problema con ese pasaje es que no todos predican como es. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Pensamos inmediatamente en una enfermedad física. Agarramos el aceite, ungimos, oramos. Lo primero que viene a la cabeza de nosotros que somos pentecostales, que creemos en el poder del Espíritu Santo, es alguna enfermedad física. Pero la palabra que usa ahí, el original, es débil. ¿Está alguno débil entre vosotros? Es esto. Cambia todo, ¿verdad? No es tanto la enfermedad, es la debilidad. Por ejemplo, oras por una persona creyendo que va a sanar y al día siguiente la persona fallece. Y la familia viene contigo y dice, oye, oraste. Entonces uno se debilita, se entristece, porque no siempre las cosas son como uno quiere. Siempre será como Dios ha dictaminado. Y Santiago cambia esa pequeña palabra, enfermo por débil. Cuando algo no funciona en tu vida, te debilitas. Sí, cuando estás enfermo también te debilitas. Cuando no puedes dormir, te debilita. Cuando debes mucho y no duermes, te debilita. Entonces la palabra dice, es debilidad. Y dice Pablo, el que esté débil, por fe diga, soy fuerte, porque Cristo me fortalece. El Evangelio que levanta, que sana, que quita la debilidad. La mejor manera de aprender todo lo que hablamos hasta ese momento es preguntando. Entonces hay dos preguntas. La primera es esa.
¿cómo se le conoce el Evangelio? Según el propio Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio sobre el Evangelio? Lo que voy a leer no se va a proyectar, por eso son muchas citas, pero pon atención por favor. ¿Cómo el Evangelio menciona a sí mismo? ¿Cómo se le conoce al Evangelio según la propia Biblia? Ponga atención, no se va a proyectar. En Gálatas 1:6 es llamado las buenas nuevas de salvación, el único Evangelio. En Hechos 20:24, nada más no anoten, nada más escuchen. En Hechos 20:24 es llamado las buenas noticias de la gracia de Dios. En Romanos 1:9 es llamado las buenas noticias de su Hijo. En Romanos 15:16 es llamado las buenas nuevas de Dios. Miren eso. En 1 Corintios 9:12 es llamado las buenas nuevas de Cristo. En 2 Corintios 4:4 ese evangelio es llamado las buenas noticias gloriosas. En Efesios 6:15 es llamado las buenas noticias de paz. Y me encanta lo que está en Apocalipsis 14:6. Dice que el evangelio es llamado evangelio eterno o las buenas noticias eternas, porque aquel que te da la buena noticia es Jesucristo y Él es eterno. Apocalipsis lo menciona, Él es eterno. Esa es la naturaleza del evangelio. Queda otra pregunta: ¿cuál es su contenido? ¿Qué es lo que hace que ese libro sea tan fabuloso, no? Aparte de todo lo que sabemos, pero ¿cuál es su contenido? Y ese sí te vamos a mostrar. 1 Corintios 15, del versículo 1 al 3, la palabra dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Mira el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, conforme al evangelio. Buenas noticias acerca de Jesucristo, que murió por nuestros pecados y que resucitó para que pudiéramos vivir. Esas son las buenas noticias de victoria, lo que gritaba el mensajero regresando del campo de batalla. Evangelion significa ganamos. Buenas noticias de victoria. Son las únicas buenas noticias verdaderas que hay. Y fuera de eso, no hay más. No hay nada más. El Evangelio de María, ¿dónde sacan esas tonterías? El Evangelio de Tomás, ¿de dónde? ¿De dónde? La palabra canon viene de una madera egipcia que se usaba para hacer reglas. Los egipcios eran muy buenos arquitectos, como los mayas también, ¿verdad? Pero allá se usaba el cano, la regla de medir. Entonces, cano es regla de medir. En Alejandría se hizo una junta hace 1500 años donde decidieron cuál sería el canon de ese libro. ¿Quién entraría aquí? Seguir algunas reglas. La principal era inspirado por Dios. Entonces, todo lo que hay aquí, los 66 libros pasaron por ese canon. No se puede añadir ni quitar. Pero de Malaquías a Mateo son 400 años donde Dios no habló. Y el hombre inventó y escribió. Por eso la Biblia católica tiene más libros que la nuestra. Porque metieron ahí a los apócrifos también. A los que no tienen una validez divina. Que no pasaron por el canon. Fue algo muy serio. Por ejemplo, está Macabeos. Macabeos es un buen libro si tú lo tomas como historia. Es la familia de los Macabeos en Jerusalén. Pero no fue inspirado por Dios. No tiene que estar ahí. ¿Sabe algo muy curioso? No todo lo que Pablo escribió está aquí. Porque algunas cosas, algunas cartas que escribió, diríamos en México, de su ronco pecho. Y muy enojado. Muy enojado. 2 Corintios
é a terceira de Coríntios. Pero desapareceu a carta. Então colocaram a terceira como a segunda, para que entendam. Porque a segunda verdadeira não está aí. Vamos a buscá-la. Não, nem te muevas. Te muevas. Se tu analisas bem 2 de Coríntios, vas a ver que Pablo menciona assuntos que mencionou em uma carta anterior, pero que não mencionou em la primeira. Então, entre la primeira e la segunda, houve outra segunda. Não estava muito enojado. Pero claro, ¿por que não está aqui? Porque não era inspiração de Deus, era inspiração de Pablo. Enojón como era. Por isso não está aqui. Tenham cuidado quando predicam o que não está na palavra. Tenham muito cuidado com isso. Já vimos o que é o Evangelho que contém. Agora quero que regressem a Colossenses 1. Vão aí a Colossenses 1, por favor. Porque aí vamos começar a ver os 7 princípios básicos do Evangelho. O Evangelho que salva, agora sim. 7 princípios do Evangelho. E são básicos para todo aquele que professa a Cristo como Senhor e Salvador. E te vai ajudar quando alguém aí afuera te pergunta por que crees em lo que crees. Claro que são 7, claro que não alcançamos os 7 hoje. É impossível. Pero vamos, número 1. Primeira verdade, primeiro princípio do Evangelho. Ponga muita atenção, por favor. Número 1. A verdade do Evangelho é recebida por fé. Só a fé. O problema é que a fé não é inerentemente humana. Nenhum ser humano nasce com fé. Ao menos não em Cristo. Não em Cristo. Por exemplo, tu tens fé em la silla onde estás sentado. Que não se vai romper. Esperemos que não. Não se rompe. Não te preocupe. Pero tu tens fé em que la mañana, quando entres a tu carro, o carro vai funcionar. Tu tens fé que vai ser assim. Pero uma coisa é ter fé em algo material e outra coisa é ter fé em algo intangível. A fé em Jesucristo. Que aunque não lo vea, sabe que é real. Porque vê o que ele hace todos os dias. Por isso, princípio básico número 1, para que seamos cristianos de verdade. A verdade do Evangelho é recebida solo por fé. Não por outra situação. Colossenses capítulo 1, versículo 3 e a mitad de versículo 4. Diz assim: sempre orando por vosotros. Gracias. Ok. Cabina, pode melhorar a imagem, por favor, quitando todo esse marco que está aí. Gracias. Ok. Sempre orando por vosotros, damos graças a Deus, Padre de nosso Senhor Jesucristo. E mire o 4. Havendo oído de vuestra fé, ¿en quem? Ponga atenção, tu vienes a graça e paz não por mim. Tu não estás aqui por Ângelo, nem por Naima. Tu estás aqui porque Cristo está nesse lugar. Eu não escrevi o Evangelho, eu lo predico nada mais. Tu estás aqui porque o autor desse livro está nesse lugar. Por isso, havendo oído de vuestra fé em Cristo Jesus. Pablo disse assim, mira, quero dar graças a Deus porque creem. Quero dar graças a Deus porque têm fé. É o que Pablo menciona a los colossenses. Claro que havia muitos que não creiam no Evangelho, como hoje. E não só não creem, sino que lo pervertem. Nos atacam perversamente, cambiando a palavra. E então uno, aparentemente que sabe, dá conta que não sabe. Por isso predicamos dessa maneira, para que sepa em que te has metido. Para que sepa a defender o Evangelho. Pero claro, havia muitos há 2000 anos que não creiam no Evangelho, como hoje há muitos, e lo pervertem, lo cambiam. Galatas 1:7 diz assim: não que haya outro, sino que há alguns que os perturbam e querem pervertir o Evangelho de Cristo. Significa, não há outro Evangelho. Para alguns inventam outro Evangelho. E outros lo oyen. Escute, isso é mais grave. Outros oyen o Evangelho, aceptam o Evangelho, mas não obedecem ao Evangelho. São cristianos nominales. O que significa isso? Nada mais contestam. ¿Es cristiano? Sim. São cristianos nominales. Oyen, aceptam, pero não lo siguen, não obedecem. Romanos capítulo 10, versículo 16. Mas não todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías disse: Senhor,
¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías enfrentou uma crise existencial, ele predicava e nada creía. Jeremías também. E Deus dizia, tú predica mi palabra y yo me encargo de los demás. Tú predica la palabra. El hecho de que alguien perverta o desobedezca el evangelio, iglesia, os coloca en una posición muy, pero muy seria, muy delicada. Alguien que o intente cambiar el evangelio, o lo acepta pero no lo obedece. Las personas están en un territorio de mucha aflicción. Miren eso. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7 y versículo 8. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Pon atención en el 8. Mira el 8. En llama de fuego, por eso está subrayado. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocen a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es gravísimo. Porque hoy en día el Evangelio está en todas partes, y eso aumenta. Algunas personas cuando leían, hace 50 años, cuando leían el Evangelio será predicado en todo el mundo, decían, es imposible. Hace 50 años pensaba, es imposible, ¿quién va a predicar en la floresta amazónica, por ejemplo? ¿Verdad, Sergio? Pero ¿sabes lo más curioso que quizás no sepas? Hay muchas tribus en el Amazonas evangelizadas. Fue un proyecto de 20 años. Asamblea de Dios, Iglesia Metodista, Presbiteriana y Bautista en Brasil se unieron y fundaron un ministerio llamado Nuevas Tribus de Brasil. Ya son 310 tribus evangelizadas dentro de la Amazonia. Tribus que no aceptaban a nadie, pero entraron con la palabra y siguen con sus costumbres, pero ya conocen el Evangelio. De hecho, si llegas a Brasil y vas a la Amazonia y preguntas a un indígena de allá quién es el creador, él te dice Tupã. Esa es la palabra, Tupã. Tupã es el creador. Y tú le dices, oye, yo tengo un libro escrito por Tupã. El indígena se pone loco. Con todo su penacho, digo, ¿dónde está? Pues el Evangelio. Y cada una de las 310 tribus tiene el Evangelio en su propio idioma. Fue un esfuerzo de 20 años, pero lograron. Platiqué con la pastora un día, estábamos en Brasil, en una iglesia vecina a la nuestra, y hubo una conmemoración interiglesias, entonces fue a la iglesia allá. Entonces el que predicó fue un jefe indígena. Medía más de 2 metros. Era un tronco, con todo su penacho. Sin zapatos, porque no había cómo colocar zapato. ¿Para qué, verdad? Es así, déjalo en paz. Intentó colocar un saco y no le entraba el saco. Hasta que, gracias a Dios, mi pastor, nombre de Dios, que ya está con el Señor, falleció el año pasado, subió y dijo al cacique, hermano, tú eres así, no pongas saco, no tienes por qué hacerlo. Ah, ¿no? No. Entonces, curiosamente, él predicó en un idioma que nadie entendió, pero todos decíamos amén, porque se sentía la presencia. Pregúntale a la pastora, vas a ver qué locura fue eso. 10,000 personas hincadas y un jefe indígena predicando el Evangelio en su idioma. Lo más curioso es esto: termina de predicar en su idioma, que nadie entendió nada, pone el Evangelio en su idioma a un lado y al micrófono dijo algo que nunca se va a olvidar. Él dijo, bueno, yo prediqué en tu dialecto, ahora voy a predicar en mi idioma. Y empieza a hacer la conversión. Habla su idioma y traduce al dialecto que, según él, es lo que hablamos en Brasil. Para el indígena, el portugués es el dialecto. El idioma original es de ellos. ¿Saben qué? Tienen toda la razón. Estaban allá mucho antes que nosotros, ¿verdad? Dios los puso allá antes que nosotros. Entonces, cada vez que predicas el Evangelio, sea en el idioma que sea que no entendamos o sea entendamos, es
el evangelio que se recibe por fe. Pero hace 50 años, cuando se hablaba que el evangelio alcanzaría todo el mundo, lo primero que pensaban era el Amazonas. Pues mira, la palabra nunca dice que alguien va a estar allá presencialmente predicando el evangelio. Está el internet, está la radio, están los celulares. El evangelio sí está llegando a cada rincón de ese planeta. Aunque no esté alguien presencialmente allá, pero hay alguien predicando por satélite, por lo que sea. La palabra está llegando a todo lugar y se está cumpliendo, escuche eso, se está cumpliendo el dictamen para que Cristo venga por su iglesia. Entonces prepárense. Yo no sé, nadie sabe cuándo será, pero dice hasta el último de la tierra. Entonces sigamos predicando, porque si tú no predicas, estás estorbando a Dios. Jesús quiere regresar, ya. Pero te dice a ti y a mí, es que no has predicado, no has hablado de mí. Yo te entregué el evangelio para que creyeras, te salvaras, pero también a otros. Bueno, número 1, la verdad del evangelio es recibida por fe, iglesia, por fe. Y entonces el Señor aparecerá en el cielo con sus ángeles de poder, en llama de fuego, vengándose de aquellos que no conocen a Dios porque no quisieron conocerlo. Pensa tantito en cuántas personas has invitado a Gracia y Paz y te dan, vos eres una persona muy mexicana, ¿cierto? Y te dan el avionazo, ¿no? Te dan el avión, te dicen, no, sí, a la próxima, sí voy, sí, cómo no. Son palabras, son personas que conscientemente no quieren conocer a Dios. Y para ellos no hay perdón. Porque un día estarán delante de Cristo y Cristo le va a decir, yo envié a fulano, fulana por ti. Los engañaste 20 veces. No hay excusa. No hay excusa. Personas que no conocen a Dios porque nunca quisieron conocerlo, ni obedecen al evangelio de Jesucristo. Entonces el hecho de que alguien perverta o desobedezca el evangelio es algo muy, muy serio, como lo acabamos de ver. Muy, muy serio. Y la cosa se pone peor. ¿Crees que era solo eso? No. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 17 y 18. Pongan mucha atención. De la próxima vez en que tengas la oportunidad de hablar de Dios y no lo hagas, piensa. Yo siempre he dicho, siempre he preguntado en Gracia y Paz, ¿estás seguro que habrá alguien en el cielo por ti? Voy a repetir. ¿Estás seguro que habrá alguien en el cielo por ti? O sea, alguien que tú predicas la palabra. Y por esa predicación tuya, él cree en Jesucristo y va al cielo. El problema no es si habrá alguna persona en el cielo por ti. El problema es, ¿habrá alguien en el infierno por ti? ¿Por mí? Personas que no tuvieron la oportunidad de conocer el evangelio porque tú y yo nos callamos y no predicamos. Entonces cambia la pregunta, ¿habrá alguna persona en el infierno por tu omisión y por la mía? Te dejo esa carga. Y la próxima vez en que ores, Señor, dame la oportunidad de predicar. Yo quiero predicar, entonces tomas un Uber. Y durante todo el trayecto, el motorista te abre el corazón para que tú metas la palabra. Y después de media hora de viaje, te bajas, él se va y quizá muera en un choque en 5 minutos. ¿Puedes pensar en eso? Y entonces Cristo te lo va a demandar. Tú me decías, quiero predicar, te puse para que predicaras y no lo hiciste. ¿Qué hiciste con mi evangelio? Es grave. Primera de Pedro 4, 17 y 18. Porque es tiempo, y aquí viene lo más grave, ¿no? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Sabe qué juicio es este? Exactamente lo que estoy hablando. Tenemos todo para predicar y no predicamos. ¿Y luego? ¿Y luego? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? O sea, si a nosotros nos va como nos va, ¿y ellos? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador?
Tremendo, ¿no? Hechos 15, versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. La Biblia nos dice que el Evangelio debe ser creído. Y ahí es donde todo comienza. ¿Qué significa creer? O que está dizendo Pedro aqui: como te conviertes em cristiano? Simplesmente tienes que crer. Échale ganas para crer. Tienes que crer. A palavra crer em grego é pistebo. O que está aí, crer, é pistebo. Significa estar persuadido, estar convencido de que algo é verdade e confiar em essa verdade, aunque não la vea. Isso é pistebo. Pequena palavrita, pero a definição é imensa, não? La fé é crer. La fé é ver o que todavía não se pode ver. É tocar lo intangible. E claro, definição de fé, Hebreos 11:1. Uma das porções mais extraordinárias de la Bíblia. É, pois, la fé, la certeza de lo que se espera. E que mais? La convicción. Y convicción en griego es elencos. Y elencos significa, escuche eso, evidencia invisible pero tangible. Eso es convicción. Evidencia invisible pero tangible. Sé que está ahí. La fe es la sustancia de lo que se espera. En otras palabras, esperas algo. Y conforme esperas algo que no has visto, tu fe la hace real para ti. Es tangible. No es teología de la confesión positiva, eso es una herejía. Esa teología es que lo que yo profese, Cristo tiene que darme. No es eso, no está hablando de eso. Está hablando que la fe hace tangible lo que todavía no es para ti. Lo invisible se hace tangible. Conforme esperas y oras, esta fe hace con que algo sea real. La fe no es un anhelo, escuche eso. La fe no es un anhelo, es saber con certeza absoluta, es tomar algo que no puedes ver y que parece estar muy lejos, y entonces tu fe da materia y da sustancia a lo que todavía no existe en tu vida. Eso es fe. Pastor, esse conceito é muito louco. O que quer dizer isso? Bueno, eu vou colocar uma situação hipotética. Não tanto hipotética. Supongamos que vas manejando por la noche, por uma carretera por la qual nunca havias passado antes. A mim me ha passado isso várias vezes, pero bueno. Não tem mapas, também me ha passado. Não tens internet. Não tens dados. Tu celular se queda sem bateria. Não has traído el cable para cargá-lo. Estás frito, não? Não tens cargador inalámbrico. Em outras palavras, não há nada que te guie nessa carretera desconhecida por la noche. Nada. Pero, tens muito cuidado. Podes dar um passo e há um precipício aí, porque nunca havias passado por aí, e menos de noite. Puedes estar yendo en dirección a un puente que se rompió hace tiempo y nadie te avisó. El puente se rompió y vas al puente que está roto. Es de noche, no ves bien, pero aún así sigues en tu camino. Bueno, lo que estás haciendo es esto. Aunque no puedas ver algo, tu confianza está justamente en lo que no puedes ver, pero sabe que está ahí. Entonces todo está bien. Está ahí. La fe no depende de la vista, sino que depende de la confianza total en lo que no se ve. Eso es fe. Te voy a dejar más claro. Tú no conoces las personas que hicieron la carretera. Tú no conoces las personas que pintaron las señales en la carretera. Pero confías en que la carretera está bien hecha y que las señales están correctas. Eso te guía por la carretera. Es esto, eso es fe. Eso es fe.
Nunca has visto a Cristo cara a cara, pero sabe que es real y puedes confiar en Él. La fe es convicción acerca de algo que no puedes ver en base a algo que sí puedes ver. ¿Sabe lo que puedes ver? El Evangelio de salvación. Aquí está la fe. La fe se hace real, aunque sea invisible. El ejemplo más claro es Noé. Ponga mucha atención con Noé. Noé construye un barco en un desierto. Simplesmente porque Jehová le dijo: hijo, va a llover. Va a llover. Y Noé, en ese momento Noé entró en crisis. Porque, ¿qué es lluvia? Porque nunca había llovido en la tierra. Ojo con eso. Cuando Noé construyó el arca, nunca había llovido en ese planeta. Lo que caía era un rocío, pero no lluvia. Entonces Noé, de momento, entró en crisis pensando: ¿lluvia? ¿Qué es lluvia? Y Jehová le dijo: hijo, es agua del cielo. Y Noé: ok. Y Noé construye su barco. ¿Te puedes imaginar a los hijos de Noé en la escuela? La burla. Oye, ¿qué es lo que tu papá está construyendo en el patio trasero de la casa? No, pues dijo que era un barco. ¿Un barco? Sí, porque va a llover. ¿Qué es lluvia? Nadie sabía lo que era lluvia. Que alguien me diga, ¿por cuánto tiempo Noé construyó su arca? 120 años. 120 años predicando todos los días. Cada martillazo, cada tabla, cada madera era una predicación. Aguantando burlas, 120 años. Hace 4.500 años, la atmósfera era agua. Tú caminabas por las calles y veías agua sobre tu cabeza. La temperatura en el mundo, en cualquier lugar del mundo, siempre era entre 20 y 25 grados. En cualquier lugar del mundo. Agua. El diluvio fue que un día el mar que había arriba se rompió. Dice la Biblia, las fuentes se abrieron. Y salió agua del suelo. Entonces, ¿te imaginas lo que era eso? Agua de allá y agua de acá. Se asustaron muchísimo y dijeron: busquemos algo donde flotar. El arca. Y cuando corrieron, un ángel selló la puerta con Noé, su familia adentro y los animales. Es muy curioso. Hay conceptos del arca como el Titanic, ¿no? Construido perfectamente aerodinámico. El arca es una caja. No fue hecha para navegar. Su función era flotar. Então, deje de pensar que havia aqui uma popa, uma proa, babor, estibor, uma vela, um timão, nada. Era uma caja. El arca foi construída para que entrara en ella cada ser humano del planeta en aquel momento de la historia. Todo el mundo cabría en el arca. Foi hecha desse tamanho para el ser humano, não para os animales. Pero não quiseram entrar. E Jehová dijo: já basta. Los invité a la boda. Típico, ¿no? La parábola de Jesús, la boda, ¿verdad? Y no quisieron. Ahora llama a aquellos que no han sido invitados primeramente. ¿Quién? Los animales. Pero el arca fue construida, iglesia, para el ser humano, no para los animales. Pero el ser humano por 120 años se burló. Lo mismo, predicas la palabra y dices que Cristo vendrá y te dicen: no es cierto, no va a venir. Oh, sorpresa, un día todo esto quedará vacío. Nuestros carros allá afuera, nuestras casas vacías, porque estaremos en la mansión celestial ya. ¿Se dan cuenta del peligro que es no predicar la palabra? No predicar la palabra. Confiamos en los letreros, en las carreteras oscuras, y debemos confiar en Cristo en las situaciones oscuras de nuestra vida, porque sabemos que saldremos adelante, no importa cuán oscuro esté. No importa. Hay razones, hay suficientes evidencias para que podamos verlo como una realidad presente, el Evangelio que salva, algo que es invisible, y es precisamente eso lo que significa el Evangelio, la fe y la creencia. Y Dios te dice: Cristo puede transformar tu vida,
Cristo murió y resucitó. ¿No estábamos allá? ¿No hemos visto eso como testigos? ¿No hemos verificado eso con nuestros propios ojos? Pero ¿saben qué? Una vez un rabino me preguntó, ¿por qué crees en lo que no ves? Y yo le dije, ¿usted ve el viento, rabino? La famosa historia de mi abuelo, ¿no? No, es una tontería. Me dijo, eso es una estupidez. Me dijo estúpido a mí, rabino. Eso es una estupidez, nadie ve el viento exacto. Usted no ve el viento, pero ve lo que el viento hace, ¿verdad? El viento mueve las velas, las palmeras, las hojas. Rabino, yo nunca he visto a Cristo, pero yo veo lo que Cristo hace todos los días de mi vida. Él es real. Él es real. E como a fé cambia minha vida? Estamos terminando. Como a fé cambia minha vida? Cambia nossa vida. Hebreus 16:31. Eles disseram: crê en el Senhor Jesucristo, serás salvo tú e tu casa. Ok, Pablo, Silas, em Filipo, na cárcel, há um temblor, um terremoto, as rejas caem, Pablo e Silas cantando adentro, o carcelero se acerca, não pode entender por que todos os demais huyeron e eles não. E Pablo diz, es que se salimos de aqui, te van a matar a ti. Então aqui estamos, Cristo nos libertou. E o carcelero diz, quero ser como tu. O que tenho que fazer? Creer en Senhor Jesus, e serás salvo tú e tu casa. São dois pasajes que aparentemente em espanhol têm a mesma palavra, em, pero significam coisas diferentes. Põe atenção aqui. Então, Hebreus 16:31, eles disseram, crê en el Senhor, por isso está subrayado, crê en el Senhor Jesucristo e serás salvo tú e tu casa. A expressão em grego, o que está aí, é epi. Escute isso, o que está aí, é epi. E epi se usa para descansar sobre algo, reposar sobre algo. O sea, creer en Cristo é descansar en Cristo. Por isso, descansen en Jesucristo. Descansemos todos en Cristo, é a base de nuestra fé. A fin y al cabo, quien cree, descansa. Y aquí viene la otra porción, Hechos 20:21. También hay un nen ahí, pero significa otra cosa. Testificando a judíos, Hechos 20:21. Testificando a judíos e a gentiles acerca del arrepentimiento para com Deus e de la fé em nuestro Senhor Jesucristo. Aparentemente é a mesma palavra em espanhol, pero não é. A primeira é epi, descansar sobre algo. A segunda é edi. O que está aí em grego original é edi. Significa isso: encontrar um lugar em donde vivir, entrar, habitar e descansar. É uma casa, é uma casa de refúgio. Cristo é nosso refúgio. É como que Lucas dizendo, tem fé em Cristo. Como se hubiéramos chegado a um lugar de seguridade, a um refúgio seguro. Te asseguro algo, igreja, quando nada parece funcionar em tu vida, Cristo sigue funcionando em tu vida. Estamos em Ele para descansar e para habitar. La fé en Cristo te proporciona un lugar seguro, un puerto de abrigo. Entonces, nuestra fe en Cristo es como descansar sobre una base segura, encontrar un hogar, como lanzar un ancla en medio de la tempestad. Y la salvación viene a nosotros por creer. Esa es la simplicidad del asunto, esa es la belleza del asunto. Juan capítulo 1, versículo 12, dice así, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, significa derecho, de ser hechos hijos de Dios. Seré más claro con personas que nos ven por internet. Si todavía no tienes una relación con Cristo, tú no eres un hijo de Dios, no eres una hija de Dios. No te ofendas, no lo digo yo, dice la palabra. Que eres, bueno, eres una creación de Dios nada más. Una creación. Porque la Biblia es muy clara. Muy clara. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, derecho de ser hechos hijos de Dios.
Todos nosotros empezamos como no hijos de Dios. Pero llegó un momento en que empezamos a confiar, creer, entramos y hoy somos hijos e hijas de Dios. Y un día estaremos con Él en la eternidad. Que tuvo que pasar por ese cambio, creer. Esa es la fe. Es el comienzo del Evangelio, es la base de todo. Charles Spurgeon fue un gran predicador del siglo XIX, considerado el príncipe de los predicadores en Inglaterra. Predicó, ojo, no había internet, no había teléfono, predicó a más de 10 millones de personas en todo su ministerio. 10 millones de personas. Predicaba 10 sermones a la semana en 10 lugares diferentes. Ese fue Spurgeon, Charles Spurgeon. Y una vez Spurgeon contó la historia que te voy a relatar aquí. Spurgeon contaba la historia acerca de 2 hombres en una canoa. Estaban en medio de un río muy rápidos. Iban en dirección a una cascada, a una caída de agua. Y no había manera de sobrevivir a la caída. No había. Comenzaron a luchar por sus vidas y conforme eran llevados hacia abajo por la corriente, fueron llevados hasta la caída. Entonces algunos hombres que estaban en la orilla los vieron y trataron de salvar a los 2 hombres. Y les aventaron una cuerda. Consiguieron una cuerda, les aventaron una cuerda. Ya que para ese momento ya no había canoa. Los 2 hombres estaban ya en el río, metidos en el agua. De los 2 hombres, un hombre de los 2 se agarró a la cuerda. Uno se agarró a la cuerda, lo jalaron y lo salvaron. Lo metieron a tierra firme. Pero en el mismo instante que el otro agarró, pasó una tabla, una madera por el río, y el segundo hombre, pudiendo haber agarrado la cuerda, se conformó con agarrar la madera. Fue llevado, nunca más lo vieron. Nunca más lo vieron. Fue un error fatal. Un hombre, escuche eso, lo importante es eso, un hombre fue llevado a la orilla porque tuvo una conexión con aquellos que estaban en la orilla. ¿Cuál era la conexión? La cuerda. El otro se aferró a un pedazo de madera y fue llevado. ¿Qué es lo que hace la fe? Lo que hace la fe es que te proporciona una cuerda, una conexión con el cielo. Y la persona que está en el otro extremo de la cuerda es Jesucristo. Te dice, ahí está la fe, agárrala, cree y yo te traigo conmigo a la orilla y a la salvación. Intentar salvarse por buenas obras es lo mismo que agarrarse un pedazo de madera. No sirve de nada. Te lleva. Y Pablo dice, el primer hombre, en primer lugar, Colosenses, quiero agradecerle a Dios porque se agarraron de la cuerda. Es como si Pablo hubiera dicho eso. Agradezco a Dios porque se agarraron de la cuerda y no de un pedazo de madera. La verdad del Evangelio es recibida por fe, que es una cuerda que te conecta con tu Salvador. Ese es el Evangelio de salvación. ¿Se ponen de pie, por favor? Gracias. Ya sé que es mucho para asimilar, pero asimílalo. Tú puedes. Usen la silla, por favor, como altar. Ya saben lo que tienen que hacer. Todavía no nos permiten pasarlos aquí adelante, pero ya pronto van a ver. Si hay de personas que no se pueden hincar, no hay ningún problema, simplemente toma su lugar. Los que no se pueden hincar, toma su lugar, pero ora. ¿Qué es lo que vas a orar? La iglesia simplemente agradece a Dios porque muchos quisieron estar aquí y no pudieron. Algunos nunca más podrán estar en algún lugar. Pero tú y yo podemos. Hemos creído en el Evangelio que salva. Cristo nos lanzó la cuerda. Nos agarramos de la cuerda y Él nos jaló a la orilla. Porque tú y yo estuvimos en tempestades. Tú y yo estuvimos en un río que nos llevaba a la destrucción.
e Cristo nos aventou a fé, como que dizendo, agarrem a fé, conectem-se comigo, e nos sacou desse rio, e nos colocou em su rio, de águas tranquilas, de águas de vida eterna. Como não agradecer? Senhor Jesus, nesta tarde já, te agradecemos, Padre, todo o que hayas hecho por nós, todo o que eres para nós. Aí em tu coração dile graças. Graças, Senhor. Muitas graças. Amém. Se ponem de pé, por favor. Sigam orando, Pai. Se ponem de pé, por favor. Há motivos de sobra para agradecer a Cristo. Então eu vou pedir que se ponga de pé e dê um aplauso àquele que nos estendeu a corda, não? Aquele que tuvo piedade de nós e nos salvou. Graças, Senhor. Não há como pagarle, não há como pagar o dia em que nos viu em meio de la correnteza, né, e nos estendeu a corda. Não há como pagar isso. Pero podemos obedecer